Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, tal como lo anunciáramos en la promoción, hoy vamos a dedicarnos a informarnos un poco más y a tratar de entender, debatir si hay lugar a debate sobre lo que está ocurriendo. Ustedes ya saben que son, miren, un robo y 4 intentos, 4 unidades militares de las 3 Fuerzas Armadas, 2 en Montevideo y 2 en Canelones. Todo en un raíz de 21 días. Y hay noticias, en realidad, que hablan que ya se sabe, bueno, qué pasó, que no tenían municiones. De alguna manera los funcionarios militares que tenían que supervisar o controlar o proteger el lugar, el batallón. Salió el propio ministro a dar su mirada y visión de las cosas. En instantes nada más vamos a tenerlo en una conversación telefónica en vivo. Pero si me permiten, una puesta a punto a través del archivo de Telemundo y después empezamos con el debate del programa. Si bien la información es escasa al respecto, Telemundo pudo saber que sobre las 5 de la madrugada al menos 2 personas ingresaron al batallón número 1 de Infantería del Ejército, ubicado en Camino Maldonado a la altura del kilómetro 13, y asaltaron el lugar. Un soldado resultó herido de bala en la pantorrilla y se llevaron armamento de guerra, aunque fuentes oficiales del Ejército prefirieron mantener en reserva la información para no entorpecer la investigación que se está llevando a cabo tanto por parte de la justicia penal en la investigación del asalto en sí mismo, como la justicia militar en torno al robo del armamento. El caso preocupa a los altos mandos militares por la frialdad con la que los delincuentes actuaron dentro del batallón. Un hombre ingresó caminando al predio. El oficial de guardia realizó el procedimiento correcto, según indicaron desde el propio ejército. Dio 2 veces la voz de alto y señaló que haría un disparo de advertencia. Cuando el soldado cargaba el arma, el presunto delincuente comenzó a correr hacia afuera del predio y disparó 2 veces hacia atrás con un arma corta. El hombre se fue con un cómplice que lo esperaba en la puerta del local. El pasado 6 de enero, delincuentes ingresaron al batallón Florida en Camino Maldonado, hirieron a un soldado y se llevaron 2 fusiles austríacos. Los guardias no tenían balas en los fusiles, hecho que fue calificado de disparate por miembros de la oposición. El ministro de Defensa, Fernández Huidobro, dijo a Montevideo Portal que esa orden fue rara y se dio solamente en esa unidad. A raíz de un suicidio e intento de suicidio en la unidad hace 3 o 4 años, se tomó la decisión de que fueran sin munición en el cargador, aunque llevaban otro cargador en la cintura con munición. Eso viola todas las normas, dijo el ministro. La guardia tiene que estar con el cargador aprovisionado. Aseguró que los guardias no serán amonestados porque no tienen la culpa. Serán sancionados los responsables de más arriba porque allí hay una brigada y 3 batallones. Señaló además que la justicia militar tomó cartas en el asunto. Bien, vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan para el programa de hoy. En estudios, Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias, porque además sabemos que lo trajimos del este, así que muchas gracias por el esfuerzo. Y nos acompaña Sergio Rico, coronel retirado, experto en seguridad nacional y profesor en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Muchas gracias a los dos realmente por estar presentes. Si me permiten, tengo en línea en directo en este momento al ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Gracias por esta comunicación, ministro. No, por favor. La felicito por el programa. Bueno, muchas Yo gracias. no lo puedo ver en vivo y en directo, pero lo veo después en las grabaciones que están disponibles por internet. Y la verdad que es un buen programa, especialmente cuando encara los temas militares. Bueno, muchas gracias. Con más razón, entonces, lo que a veces estamos necesitando es la palabra más autorizada. No siempre uno tiene un ministro en línea, así que muchas gracias. No, por favor, las órdenes. Usted ya ha dado algunas declaraciones que todos hemos podido leer en prensa sobre, bueno, explicando un poco el episodio de este suicidio de algunos años, que explicaba el por qué no estaban cargadas las armas. No explica nada. Bueno, a ver, no es que lo justifique, pero que... Fue una orden horrorosa la que se dio, ¿no? Sí. Que viola todos los reglamentos de las Fuerzas Armadas con relación a las guardias. ¿Solo en ese lugar, solo en ese batallón? Sí,
por ahora solo en ese lugar hemos detectado esa, que es una brigada, no es un batallón, o sea, Explíqueme. como adentro, una brigada es una entidad superior Ajá. que manda a 3 batallones generalmente, o si son de infantería o si son de caballería regimientos, una brigada manda por lo general a 3. ¿Y a todos Es esos una batallones que entidad mandaba esta brigada estaba es esa orden? importante, ¿no? Lo que pasa es que al estar en un mismo predio, la guardia la organiza la brigada. ¿Me explico? Sí. La guardia del contorno del predio la organiza la brigada. En determinado momento, hace ya 3 o 4 años, no se sabe bien por qué, de acuerdo a la investigación que se está realizando, la orden de la brigada fue que la guardia en ese lugar se hiciera sin munición en el cargador, con un cargador en la cintura sí aprovisionado. Y bueno, la justicia militar, la justicia civil, la policía y una investigación del Ministerio de Defensa, 4 investigaciones independientes están actuando sobre este tema, ¿no? Con toda objetividad, pero también severidad. ¿Severidad sobre quién? Es muy probable que haya sanciones administrativas por parte del Ministerio de Defensa para los mandos, tanto de la brigada como del batallón o de los batallones, pero la justicia militar también está actuando porque se pueden haber cometido delitos militares y es probable que haya procesamientos. ¿Pero cuál sería el delito militar? Desconozco la clasificación de los delitos militares. Los delitos militares son aquellos que solo lo pueden cometer militares. Por ejemplo, sí, claro. un civil no puede cometer el delito de deserción, ¿verdad? No, está claro. ¿Pero cuál sería el delito militar que podría caber en esta situación, por ejemplo? Pérdida de material militar, pérdida de armas, violación de los reglamentos, que ya le vuelvo a repetir, ningún civil puede cometer un delito de esa naturaleza, pero los militares sí, están sometidos al Código Penal Militar, que es un código que se refiere a delitos que solamente pueden cometer los militares. En su opinión... Por lo tanto, la justicia militar está actuando, está haciendo su propia investigación, y es muy probable, este es un vaticinio mío, que va a proceder a algunos procesamientos por delitos específicamente militares. También está actuando la justicia civil, con el Código Penal para los civiles, ¿verdad? Hurto, etcétera. Yo no sé lo que hará la justicia civil. Y está actuando la policía, con su investigación también independiente. Hay 4 investigaciones independientes para dar transparencia y seguridad a la ciudadanía, ¿no? Exacto. Nosotros hemos instrumentado que sí, que se desprendan las 4 investigaciones por separado y que cada cual llegue a sus conclusiones y de ello se dará cuenta públicamente a la sociedad, porque es muy grave perder material militar en una unidad militar. ¿Es la primera vez? No. ¿Cómo? ¿Sería la primera vez? No. No. Estamos haciendo lo mismo con relación a la pérdida de municiones en Santa Bernardina de Durazno. También hay 4 investigaciones. ¿Se supo el destino de esas municiones? No, todavía no, porque las investigaciones están en su curso. ¿Usted sospecha de que pueda tratarse... penal civil, como la militar, como la investigación del Ministerio de Defensa, como la de la policía? Bien. ¿Usted sospecha, ministro, que pueda tratarse hoy en todo el tema de inseguridad y delincuencia, se está, bueno, de alguna manera haciendo especial hincapié en la figura del crimen organizado, ¿no? Sí. ¿Sospecha que puede vincularse el crimen organizado a estos faltantes? Sí, totalmente convencido, absolutamente convencido. Y además lo he venido diciendo hace un tiempo cuando yo escribía, ahora no puedo escribir, cuando yo era periodista. Uruguay está cambiando, como está cambiando el mundo. Y hay realidades nuevas de las que hay que dar cuenta.
nosotros no podemos permanecer indiferentes ante realidades que rompen los ojos y pensar que a nosotros no nos van a afectar y quedarnos tan campantes. También nos incluye a nosotros, a las Fuerzas Armadas. Antiguamente nosotros teníamos hasta anécdotas risibles de cómo rateros, o sea, delincuentes de poca monta, nos robaban alambrados, robaban cables, por ejemplo, en el contorno del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que es enorme, desde los montes del Bañado de Carrasco incursionaban para robar cables por el cobre. Fundir a cobre, claro. ¿Entiende? Y bueno, no había orden de disparar con armas militares contra estas personas, ¿no? Porque se trataba de lo que le acabo de decir, ladronzuelos, ¿verdad? Bueno, tal vez eso acostumbró a que hubiera cierta laxitud, ¿verdad? Hoy puede disparar problemas ahí atrás de esa guarnición enorme que tiene el Uruguay en el Camino Maldonado, kilómetro 14, que es linda, con los bañados de Carrasco. Siempre hubo problemas, pero más bien eran problemas, le vuelvo a repetir, de poca monta. Se disparaba incluso, tengo anécdotas, con balas de goma, y desde la noche, y de la oscuridad de la noche, los delincuentes decían, son balas de goma, seguirle tirando, y le tiraban con arma corta. No había orden de disparar con los fusiles, ¿verdad? Hoy sí. Que se trataba, de vuelta le digo, de incursiones de ladronzuelos de poca monta, y eso tal vez acostumbró a cierta laxitud. Hoy sí tienen orden de disparar, ministro. El Uruguay cambió. Escúcheme, el Uruguay cambió, ¿verdad? Hay organizaciones de crimen organizado. Yo no creo que sea solo el narcotráfico. Son muchas más cosas que dan mucha ganancia. Por ejemplo. Y el contrabando, por ejemplo, por favor. Por favor. Por ejemplo, la trata de blancas. El tráfico mismo de armas. El manejo de las grandes rapiñas, el tráfico de armas, para varias cosas, no solo para la droga, por favor. La droga no explica todo. Hay mucho más, como pasa en todos los países, sí, claro, como México, El Salvador, Honduras, etcétera, Colombia, que hayan pasado por esto y que cuando hablamos con ellos nos dicen, esa película ya la vimos. Sí, claro. Empieza así y termina muy mal. Si ustedes no la atajan a tiempo, esto termina mal. Ministro, bueno, hoy sí tiene orden de disparar con el fusil la Guardia frente a un intento de robo. Siempre. La ciudadanía tiene que saber, porque parece que no lo supiéramos, pero tendríamos que saberlo, que en donde dice zona militar hay una disposición legal que autoriza a las Fuerzas Armadas al uso de su armamento. Por ejemplo, le voy a poner a usted un ejemplo. Cuando nos dieron la responsabilidad de la custodia perimetral de las cárceles, sí, que ha dado muy buen resultado porque se cortaron las fugas, tuvo que hacer una ley, primero un decreto y luego una ley, que decretara zona militar, la zona comprendida entre los dos alambrados de todas las cárceles y unos metros para un lado y para otro. El otro día nosotros impedimos una fuga, simplemente tirando tiros de advertencia a un recluso que se quería fugar. Y se dio cuenta que si seguía intentándolo, los próximos tiros no iban a ser de advertencia. En las unidades militares, en las películas, usted ve que primero el centinela dice alto quién vive. Si usted no se identifica sabiendo la contraseña de esa noche, tira un tiro y sigue avanzando, tira un tiro al aire y después le tira al cuerpo. Es así nomás. En todas las zonas militares eso tendría que ser la norma. Y antiguamente era la norma, y siempre la norma. Pero como hubo un deterioro, le vuelvo a decir, de
de las precauciones, una especie de descanso sobre esto. Bueno, pasó lo que tenía que pasar algún día. Porque los delincuentes viven donde viven además los soldados. Exacto. Los soldados son muy humildes y viven en los canteviles, ¿verdad? Lamentablemente, como tantos ciudadanos del Uruguay. Y ahí se pasa información. Si usted tiene la información de que la guardia de esa unidad ingresa sin munición en los cargadores, Y ministro, y frente, porque son dos temas distintos, ¿no? Por un lado, la escalada de violencia, la laxitud, tal vez de quedarse aferrado a tiempos pasados, donde lo único que pasaba era el delincuente, como usted dice, de poca monta. Pero después está el tema de la realidad del soldado, del militar, justamente. Usted lo acaba de decir. Vive donde también viven los delincuentes, pasar información es muy fácil, o sea, es muy vulnerable a la corrupción, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se soluciona? La guardia perimetral se soluciona de la siguiente manera, que nos ha venido dando resultados hasta hoy. La guardia perimetral de todas las cárceles que custodian la Fuerza Armada cambia sin que nadie sepa cuándo va a cambiar. ¿Me explico? Sí. La rotación es permanente, de modo de impedir la coima. Bien. ¿Ok? Si no es fatal que van a buscar coimear. Sí. Muchos soldados de mi país han sido en su casa particular encarados por gente que les vino a ofrecer mucha plata, pero mucha plata, y del otro lado la amenaza. O muy fácil, en una mano la plata, en la otra el revólver, ¿no? Y esos soldados humildísimos han informado inmediatamente a los mandos, ¿verdad? Después hay que proteger a esos soldados, ¿verdad? Humildísimos, porque es muy lindo. Como decía el presidente de México, Lázaro Cárdenas, cuando derrotó a los yanquis en su invasión en Veracruz, qué valientes son sus generales. Han derrotado a los infantería de marina de los Estados Unidos, sí, pero no le han tirado hasta hoy un cañonazo de $50.000. ¿Ok? Vieja sabiduría humana. Vieja sabiduría humana. Por eso nosotros rotamos permanentemente las guardias perimetrales, porque sabemos que si no, basta con a determinada hora mirar para arriba, la luna, para poder, por ejemplo, tirar droga por el alambrado hacia arriba y hacia adentro, o tirar armas o cualquier cosa, hacer la vista gorda, y por eso le pagan muy bien. Hasta ahora nos hemos venido salvando, pero también le voy a decir a usted que para eso rotamos al personal permanentemente. Bien. Y, ministro, en este estado de situación en el que evidentemente, bueno, de usted para abajo empiezan a funcionar alertas y bueno, nuevas miradas y formas de enfrentar las realidades que corren. ¿Qué opina de la utilización o del trabajo que hicieron funcionarios militares al servicio del tema de la basura, que incluso les costó aquel conflicto con ADEOM, que si cobraban, si no cobraban? Yo en su programa, que lo miro y que ya la felicité por ese programa, he escuchado cosas increíbles, ¿no? Con relación a las tareas subsidiarias del Ejército. Porque esto, y de las Fuerzas Armadas, es muy antiguo. Las Fuerzas Armadas construyeron el viejo Aeropuerto Internacional de Carrasco, hoy base aérea número 1. Las Fuerzas Armadas construyeron los accesos. Las tareas de Montevideo, las Fuerzas Armadas arreglaron la zona del Estadio Centenario. Te estoy hablando de hace añares, ¿no? Hay poca memoria y hay falta de leer la historia. Y no estamos hablando de la época de la dictadura, estamos hablando de la década del 40, del 50, ¿verdad? Las tareas llamadas subsidiarias en las Fuerzas Armadas han hecho últimamente, bueno, nosotros, el Arma de Ingeniero ha trabajado en el plan junto, por favor, junto a la población más damnificada
etcétera. Nosotros, esto es política dirigida desde el Ministerio de Defensa, esto no es, como se ha dicho, un invento para justificar la presencia de la Fuerza Armada o para justificar la adquisición de nueva maquinaria, nuevos armamentos. Esto es una política de democratización de las Fuerzas Armadas. No se puede concebir en un país artiguista a las Fuerzas Armadas alejadas de su pueblo, al ladito de su pueblo, porque el día que aquí pase algo, la defensa nacional va a estar a cargo del pueblo, dirigido por las Fuerzas Armadas y encuadrado por las Fuerzas Armadas. Si nosotros no acostumbramos, por un lado la población y por otro lado las Fuerzas Armadas, a estar al lado de su pueblo, codo a codo y mancomunada, nos estamos cavando la fosa y estamos afilando el cuchillo con el que nos van a degollar. Ministro... Bueno, hay gente que no piensa esto, Bien. que piensa distinto, pero las tareas subsidiarias de las Fuerzas Armadas son, claro, cuando nosotros dependíamos para todo de una gran potencia en la época de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas había que mantenerlas aisladas de su pueblo, porque una de las cosas que tenían que hacer era reprimir a su pueblo. Y ahora yo no puedo entender que haya gente de izquierda que fue a su programa a decir que esto era un error. No, las Fuerzas Armadas son del pueblo, viven junto al pueblo más humilde, y tienen que estar al lado de su pueblo en las horas más dramáticas y ayudando al desarrollo de su pueblo. Porque el día que las papas quemen, va a haber que pelear, aunque hay gente que dice que no va a haber que pelear. Mejor Ministro, sería decirles que se fueran de Uruguay, ¿no? Ministro, Porque sabemos quiénes vamos a pelear. yo le agradezco muchísimo por esta comunicación. Gente, entre ellos las Fuerzas Armadas y su pueblo. Bien, ministro, yo le agradezco mucho esta comunicación. Sé que hay mucho más para conversar y sobre todo en lo que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, que usted es lo que acaba de poner también sobre la mesa. Lo convocaré sin duda entonces para otra oportunidad. ¿Le parece? Muchísimas gracias por esta comunicación. Que yo no puede haber ido ahí, no se porque preocupe. estoy físicamente bastante imposibilitado hasta que no me operen. Y bueno, pero estoy a sus órdenes. Pronta Como usted quiera, recuperación, porque su ministro. programa es bueno y la felicito por su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. ¿Comentarios? Qué nota interesante, ¿no? Tenemos un televidente muy importante, como es el ministro. Nos dio una explicación muy pormenorizada de muchos detalles, pero algunos no cierran, ¿no? La explicación, por ejemplo, según la cual la guardia en el batallón no tenía armas no tenía las no tenía municiones en el arma. Sí, tenían un para cargador en la cintura. Pero la explicación es para evitar un suicidio, porque hace 3 o 4 años alguien aparentemente se suicidó. Sí. Pero tenían las municiones en la cartuchera. Sí. Entonces, ¿cómo se evita un suicidio? Simplemente porque no están en el cargo. Por algo están siendo investigados, porque no tiene ninguna lógica. Quiero decir, la explicación no se sustenta. Pero que a él tampoco le pareció sensata, Bueno, si no, no pero hubiera y mandado después de a investigar. 4 años, mantener una orden de ese tipo después de 4 años, los sucesivos mandos de esa unidad, pasadas las personas que estaban en situación de riesgo de suicidio, mantuvieron la orden igual. Yo creo que hay un problema muy profundo de reclutamiento en las Fuerzas Armadas. La infiltración en las Fuerzas Armadas es una cosa muy vieja. Algunos de los que estamos acá tenemos memoria como para recordar el asalto al Centro de Instrucción de Oficiales de la Marina, que fue entregado por un cabo de la Marina, por un infante de Marina, que había sido reclutado por los Tupamaros, una organización que actuaba de manera militar en aquel momento contra las instituciones del Estado. Había sido reclutado por esa organización, es decir, había sido un traidor a las Fuerzas Armadas, había dado información para realizar ese robo. Quiere decir que la infiltración en las Fuerzas Armadas es una cosa muy añeja. Ahora quizás se están infiltrando delincuentes, llamámosle comunes, pero no dejan de ser un riesgo para las Fuerzas Armadas y para el país, por lo tanto, y me parece que es un tema extremadamente serio. Sí. Yo quería decir, a ver, creo que el problema del personal de las Fuerzas Armadas, no sé si eso es la infiltración, no tengo información. Lo que sí me queda claro es que como hay gente que está muy mal Bueno, paga... lo dijo el propio ministro, lo acaba de decir. O sea, no es como ninguna está novedad, muy ¿no? mal paga, quizás no sean las personas que más se dediquen a su tarea, no porque no les interese, sino porque francamente están desmotivados. Creo que es por ahí, y por ahí se puede explicar esos intentos de suicidio. Ahora, hay una cosa que no se puede negar.
En las estructuras verticales, como es el ejército, cuando se da una orden, a menos que venga otra orden y la revoque, esa orden queda, por ridícula que haya sido. Entonces, si en un momento se dijo, van sin las municiones en los cartuchos porque hubo un intento de suicidio vinculado a personas X, si nadie vino y lo revocó después, eso siguió como costumbre, porque eso es tradicional, es propio del funcionamiento vertical de las estructuras. Ahora, a mí lo que me preocupa es otra cosa, es, más allá de todas esas cosas, así hubieran estado armados, ¿qué hubiera pasado si hubieran realmente disparado al blanco cuando intentaron entrar al cuartel? Eso es lo que me preocupa a mí. Si realmente hubieran quedado exculpados, si no hubieran tenido Bueno, sí, repercusiones. por ley pueden hacerlo. Eso se dice, pero yo no sé si pasaría. No, coincido con lo que dice Marta, es que hay una orden, en una estructura como la estructura militar, las órdenes no se discuten, y por más ridícula que parezca la orden, no se discute. Si no viene un superior que la cambia. Entonces, cuando Graciano dice, acá hay cosas que no cierran, y bueno, no cierran, pero nadie pudo discutir esa orden, y por algo hay una administración... a nadie se le ocurrió. Pero a nadie se le ocurrió. Pero además hay una investigación para ver quién dio la orden, por qué se dio la orden, por qué no se cambió. Y a mí me parece que las 4 investigaciones paralelas de las que habló el ministro son una garantía para los ciudadanos, porque no es que lo investiga solo la justicia militar o es solamente una investigación administrativa, también está la justicia civil. Y me parece que eso debería darnos garantías. Ahora, que nosotros queramos además que hayan otro tipo de contingencias para que estas cosas no pasen, sí, por supuesto, queremos y exigimos, creo que debe pasar, pero me parece que la transparencia en cuanto a que haya investigaciones paralelas es algo que por lo menos a mí me muestra de que no estamos, que este tema no es que, bueno, pasó y quedó por ahí. Le interesa al gobierno, o por lo menos al Ministerio de Defensa, es algo que le está interesando y me parece que es una buena respuesta para los ciudadanos. Ahora, después que tengamos los resultados de esa investigación, alguien, la justicia, la administración, la justicia militar, va a tener que tomar determinadas medidas. Esperemos que se tomen las medidas correctas, porque si solamente diagnosticamos y después no pasa nada, ahí tal vez decimos, bueno, pero ¿para qué hicimos todo esto que parecía que estaba bien y que iba por un buen camino y después no pasó nada? Sergio Rico, como experto en seguridad nacional, le pregunto, hoy en día se ha puesto una vez más sobre la mesa la discusión de la sociedad armada, ¿no? O, por el contrario, el desarme civil, como una manera de luchar en contra de la delincuencia, con todos los bemoles que eso puede suponer también, ¿no? Con la dificultad de que sea cabal una decisión como esa y que las armas solo estén en manos de policías y militares y no de civiles, y menos de delincuentes. Pero desde ese lugar, no hay por lo menos una motivación mayor a la vista de cómo roban armas a policías, cómo roban municiones en cuarteles, cómo está tan vulnerable quienes tienen las armas. ¿No sería hora realmente de repensar el tema del desarme? El tema es que la misma delincuencia ha cambiado, ¿no? ¿Verdad? Como decía el ministro, el delincuente antes que robaba en el ómnibus, hoy en día vemos una delincuencia que está armada y que se está enfrentando entre sí. Porque muchas veces vemos ajustes de cuentas que por ahora son con revólveres o pistolas. El peligro es que más adelante sean con fusiles y haya más de un bebé muerto por casualidad o por accidente, como dicen, y ahí ya nos metemos en el tema de la seguridad interna y de cómo está viviendo la sociedad hoy en día. Estoy de acuerdo que el tema de las armas, no cualquier persona puede tener un arma, debe de saber usar un arma, el arma debe de estar registrada. La delincuencia igual siempre va a tratar de buscar armas, porque todos los robos que hace los hace con armas ilegales, robadas, no va a legalizar un arma para robar. No, estamos de acuerdo, pero entonces usted descarta que el desarme civil pueda tener algún efecto positivo o por lo menos significativo en el combate a la delincuencia. Yo pienso que puede tener... Capaz que el único resultado es que más civiles muertos, porque no hay armas. No lo sé, pregunto. Positivo siempre es, porque hay muchas veces que el civil tiene armas en la casa hasta por tenerlas. Sí. Junta 3, 4, 5 pistolas porque le gusta tener pistolas. En cambio, para defenderse necesita una sola y nada más. Eso ayudaría. No es estar tampoco tan libremente de decir, bueno, a mí me gusta tener 4 rifles, 2 escopetas, 6 pistolas. Y eso es un llamado para el delincuente, que tarde o temprano se entera de que en esa casa hay armas.
Ministro Drogo, ¿usted cómo ve la posibilidad de un desarme de la sociedad? Gracias por lo de ministro. Perdón. En este gobierno... Diputado. Sí, no, lo tengo en mis antecedentes, pero en este gobierno, pierda cuidado, ministro, no voy a hacer. Me gustaría volver al tema del principio, al tema de la... ¿No cree que el diálogo de Vázquez con la oposición va a llegar a eso? ¿No? ¿Lo descarta por completo? No, porque creo que en un gobierno tiene que haber, en un Estado o en un país tiene que haber gobierno y oposición. Yo particularmente me siento muy cómodo en la oposición, no porque quiera oponerme, simplemente porque no comparto las líneas generales y las grandes líneas del gobierno. ¿No compartió la mirada del ministro No, Huidobro? porque el ministro es un gran relator. Es como si él estuviera mirando lo que pasa y no tiene absolutamente nada que ver. Fíjense, en una muy buena nota que le hizo usted, él relató lo que pasa en el Ministerio de Defensa, pero no asumió la más mínima responsabilidad en ninguna de las cosas que han pasado. Y esa es una característica de la política uruguaya de los últimos años, y es que los ministros están allí, pero todo lo que pasa debajo de ellos no es responsabilidad de ellos. Y el ministro tiene la responsabilidad de la conducción política, el ministro tiene la responsabilidad de las directrices políticas, el ministro tiene la responsabilidad de la supervisión y de la búsqueda de análisis de las situaciones que se dan. Y fíjese... ¿Me permite un paréntesis? Sí. A menos que el ministro, al margen de un relato de lo que sucede, tome medidas al respecto. Pero por supuesto, ahora, un ministro que interpela a otro ministro cuando era senador por el robo de armas en un polvorín de la Armada detrás del Cerro de Montevideo y en una interpelación que fue realmente muy severa, en la que prácticamente terminó pidiendo que el ministro renunciara, un ministro que es interpelado 5 años después, interpelación que llevé adelante yo en el mes de agosto del año 2015. Por el tema de Durazno, ¿no? En virtud de que le habían desaparecido 20.000 municiones de un polvorín de la Fuerza Aérea. Y él se enteró porque nosotros hicimos la denuncia a través de la prensa, y él lo dijo, fue leal, dijo yo me enteré porque el diputado Trovo manifestó esto a través de un medio de prensa. Un ministro al que le pedimos en esas circunstancias que ajustara los protocolos, que buscara mecanismos que permitieran asegurarse que ni las municiones, ni las armas, ni los elementos de guerra que se ponen bajo custodia de las Fuerzas Armadas para su cuidado y para su eventual utilización en caso de que exista una circunstancia apremiante, que a los 4 meses le entran en un cuartel y le roban armas a los centinelas. El ministro no sabía que hace 3 o 4 años había una orden interna, pero digo, entonces, ¿qué es? ¿Es el jerarca de la actividad, del servicio? ¿Es el principal del área de las Fuerzas Armadas? ¿O es un señor que lo han puesto allí para cobrar el sueldo y para administrar algunas de las cuestiones domésticas del Ministerio de Defensa Nacional? ¿Comentarios? Yo creo, francamente, y concluyo con esto, que el ministro tendría que haber asumido la responsabilidad con mayor énfasis. Nosotros lo vamos a convocar al Parlamento en los próximos días para que nos relate, pero también para que asuma y para que nos diga. Porque resulta que el relato del ministro es... Hay 4 investigaciones en cada caso, van a haber sanciones, creo además, dice y prejuzga, que va a haber procesamientos, no sé si procesamientos de la justicia militar o de la justicia civil, y yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto. Lo que decía que casi seguro de la justicia militar, después lo demás no sabe. Bueno, pero está prejuzgando, porque él es el jerarca de un área que no tiene la independencia que tiene la justicia. La justicia militar es una justicia especial, es una justicia que está vinculada a una actividad determinada y que tiene una dependencia notoria con el propio ministerio. Pero digo, el ministro tiene que hacerse responsable, en algún caso, de que las cosas en la administración que él tiene hace 7 años a su cargo no están dando resultados. Por lo menos en un tema esencial, que es la custodia, que es la garantía de que lo que está para circunstancias excepcionales está siendo cuidado adecuadamente. ¿Comentarios? Yo quiero decirte algo. Justamente coincidiendo con el diputado, me viene a la memoria la fuerte oposición que hacía el partido que hoy es gobierno al primer ministro de Defensa Nacional pasada la dictadura, que fue, ¿se acuerdan?, el cívico Juan Vicente de Chiarino. Porque como en algunas oportunidades Chiarino decía, no tengo conocimiento, se hacía mofa a través del carnaval, otro territorio que ahora no le hace más mofa al gobierno, no sé por qué. Se hacía, yo estoy mirando todos los días, se hacía mofa a ese ministro porque decía no tengo conocimiento. Y bueno, y una cosa que uno percibe ahora es que
pasa con el Ministerio del Interior y pasa con el Ministerio de Defensa, que lo que mantienen los ministros es una especie de defensa corporativa de sus respectivas fuerzas. O sea, es como que se ponen la camiseta de sus fuerzas y todo, pero no asumiendo las responsabilidades inherentes que son muy duras. O sea, el que asume un ministerio está asumiendo una responsabilidad muy dura, como puede ser el gerente de una empresa cuando la empresa se funde, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero a ver, cuando surgen los problemas, cuando hay irregularidades, cuando hay denuncias, cuando saltan hechos y un ministerio, ¿no? Hace el relato, por seguir utilizando esa palabra, públicamente, ¿qué queremos nosotros como ciudadanía? ¿Que renuncie o que tome cartas en el asunto y lo solucione? Hay un tema que todos nos olvidamos. Cuando uno está al frente de un ministerio como el de Defensa o incluso el del Interior, está entrando un civil a un área de gente que tiene una instrucción militar con unos patrones de funcionamiento especiales. Y muchas veces, por más bueno que sea, y por más que se involucre y por más que le arranquemos los galones cuando pasa una cosa de esta, hay cosas que pasan y él no se entera. Porque hay funcionamientos implícitos. Estamos de acuerdo y responderá. Político. Pero hay cosas que capaz que el señor me puede corregir, que pasan sin que un civil se entere que funciona de esa forma. Esa orden, que a nosotros nos suena tan ridícula, para eso es súper lógico que si alguien la dio y quedó ahí y nadie vino y la cambió, se sigue cumpliendo aunque no le vea la razón ni le vea el sentido. Que el ministro podría cuestionarse que debido a la inseguridad, quizás tal vez tendría que poner una forma de reaccionar cuando alguien ingresa al predio o verificar cómo se lleva, estamos de acuerdo. Puede ser una omisión, pero también es cierto que si a él no le dicen, no tiene cómo enterarse que en un lugar X dan una orden de esa índole por un tema puntual que alguien se quiso suicidar o se suicidó una vez. Pero las órdenes tienen que ser racionales y tienen que responder el sentido común. Siguiendo ese criterio, todos los días vemos, todos los días no, pero cada tanto vemos en la prensa, por ejemplo, que funcionarios policiales con el arma de reglamento se quitan la vida. Lo vemos con relativa frecuencia. ¿Eso llevaría entonces a que los policías tengan que realizar su actividad sin pistolas o sin balas en la pistola? Obviamente que no. Entonces, en este caso concreto, me parece que se da una explicación a un hecho puntual, pero se olvida el ministro, y creo que no estamos teniendo presente como deberíamos tenerlo, que son 4 episodios de esta naturaleza. Pongamos que en el primero sabían que en ese lugar no tenían municiones las armas, pero en los otros 3 que sucedieron después, se supone que ya estaban todos alertados. ¿Y cuál es la explicación para eso? La explicación no va por el lado de que la orden se cumplió y no se sabe por qué se siguió cumpliendo. Pero mirá que fueron intentos de robo, bueno, ¿no? Pero, obviamente, bueno, por supuesto, pero el robo comienza por un intento. Bueno, pero quiero decir, estaban preparados justamente. A lo que voy es que da la impresión de que si en 20 días hay 4 intentos de robo a unidades militares, a unidades de las Fuerzas Armadas del país... Ojo, no es pavada, ¿no? Estamos de acuerdo. Estos no son episodios aislados, no son intentos de 2 muchachos que no tenían nada que hacer y se querían divertir una noche a ver si podían robar armas estamos en presencia de otra cosa y nos gustaría saber en qué estamos en presencia. Rico quería decir algo, ya voy a Leonora. Rico, como decía ella, como todo ministerio hay responsabilidades administrativas y políticas. De las responsabilidades políticas, lo dejo al diputado, de las responsabilidades administrativas en la unidad militar, el ministro no tiene por qué enterarse ni ser responsable. Son responsables las autoridades militares de ese lugar que no tuvieron en cuenta de revisar todas las órdenes dadas con anterioridad y se van a complementar con medidas administrativas, disciplinarias, que ya se tomaron, ya del día de ayer cambiaron todas las autoridades, o sea que el tema administrativo en primera fase creo que ya tuvo su resultado y los responsables que lamentablemente no tomaron en cuenta esas órdenes viejas, que son inexplicables también, que no se pueden defender ni decir, bueno, hay que perdonarlo, no son defendibles. Pero además es tan extraño, porque si me dijeran que en esa brigada o en ese batallón en concreto se dieron, no sé, una seguidilla de robos, puedo decir, bueno, si había una orden de que las armas no tuvieran munición, obviamente esto está arreglado, pero no. Entonces, como que eso de no tener armas transcurrió... es un tema aparte muy puntual. No se puede decir inocentemente porque no, es un peligro en realidad. Pero no parece tener un negocio atrás. No, pero creo que como dice el coronel retirado,
es puntual, pero además me parece que entraríamos en un error si discutimos si esa orden estuvo bien o estuvo mal. Él es el único que puede llegar a decirnos acá si esa orden estuvo bien o estuvo mal. Nosotros civiles creo que no tenemos capacidad. Ya lo dijo el propio ministro, bueno, por es eso, ridículo esa orden. pero me parece que discutir si estuvo bien o estuvo mal, la orden no es un tema nuestro. En el caso de saber que estuvo mal o de que las personas que conocen del asunto dicen estuvo mal, perfecto, se va a trabajar sobre eso en sanciones, cambios de mando, lo que sea. Pero digo, no es discutible si estuvo bien o estuvo mal para nosotros. Me parece que centrarnos en ese lugar no nos aporta nada, más cuando decimos que el personal militar que hay ahora no está capacitado de la manera que debería estar o tal vez no está motivado, porque la primera intervención acá del compañero Graciano fue que no tenemos las Fuerzas Armadas que teníamos antes, que de repente no hay la capacidad, o fue Marta que dijo que no tenemos... Que tienen bajos salarios y que por eso los están bajos motivados. salarios pueden desmotivar. Y bueno, entonces también es, yo no digo justificable, pero se pueden dar errores. Ahora, que se den errores, tiene que venir, quién sabe, a corregirlos. Pero nosotros discutir si está bien o está mal una orden militar me parece que no entra, ¿no? Parece que el ministro de Defensa, que fue uno de los 5 líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que se olvidó cuando hacía el relato de las grandes contribuciones de las Fuerzas Armadas al Uruguay, cuando habló de todo el movimiento de tierra del Estadio Centenario, cuando habló de los accesos a Montevideo, cuando habló del aeropuerto de Carrasco, o sea, lo dijo como una contribución, digamos, de las Fuerzas Armadas al Uruguay, haciendo referencia al tema que usted le señalaba de la recolección de los residuos, etcétera. O sea, actividades que pueden parecer que no están vinculadas a las Fuerzas Armadas, no incluyó que las Fuerzas Armadas habían derrotado militarmente al terrorismo en el Uruguay, que quería derrocar al gobierno por las armas, porque Fernández Huidobro era miembro de un movimiento cuya consigna era derrocar al gobierno por las armas, instalarse en la Casa de la Presidencia, no sé a quién, capaz que al señor Sendic, ya fallecido, como presidente de la República, y poner en marcha un proceso como el de la Revolución Cubana, de los Castro, o lo que fuera. Esa fue una contribución muy importante de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas que militarmente derrotaron a la guerrilla en Uruguay y que le permitieron a las instituciones uruguayas seguir funcionando. Yo no voy a un juicio de valor porque soy absolutamente en contra de las decisiones que tomaron algunos mandos cuando el golpe de Estado, cuando el señor Bordaberry en el año 1973, fueron teniendo a partir de allí, por algunas de sus acciones posteriores, esas del año 73 y lo posterior hasta el año 1984 o 83, una imagen réproba, que fue en la que la izquierda tuvo un rol muy importante contribuyendo en esa imagen réproba. Y hoy en día, la imagen de las Fuerzas Armadas, lamentablemente disminuida en el valor que tienen que tener unas Fuerzas Armadas, que al final el ministro en su exposición decía lo importante que eran para el Uruguay, son Fuerzas Armadas que no reclutan con facilidad, no gente en condiciones o preparada porque tienen malos sueldos. No reclutan por eso, pero tampoco reclutan porque la profesión militar no es una profesión vista como digna por parte de la gente. Y en el Uruguay, un joven que ingresa a la escuela militar que tiene muchos problemas para capitar, ha tenido que bajar los niveles de exigencia, ha tenido que aumentar las plazas para las que pueden ingresar aspirantes, precisamente porque la profesión militar no es como lo era en otras décadas, en otros tiempos, una profesión que se equiparaba a la de médico, a la de maestro, a la de ingeniero o a la de arquitecto. En Uruguay hubieron familias que se dedicaron a la vida militar y militares de gran prestigio, preparados profesionalmente, que en cualquier otra actividad de la vida hubiesen sido muy exitosos. Ahora, entonces, la una imagen pausa. de las Fuerzas Armadas, Sí. termino, nosotros tenemos que trabajarla desde el mundo civil también. No podemos ¿Hasta nosotros cuándo decir van a que los arrastrar civiles- las fuerzas militares con las culpas del pasado? Bueno, es que yo creo que nosotros tenemos que trabajar sinceramente para repotenciar la imagen de las Fuerzas Armadas. Y con esto, y quiero concluir, quiero decir que el ministro no puede decir que él no sabe lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Tampoco puede decir que una orden, porque es militar, él no la conoce ni la debe conocer. No puede. Eso es quitarse una responsabilidad encima, porque el día que lo interpelamos, el ministro nos dijo, las Fuerzas Armadas y los mandos me son leales. Yo le dije, ¿usted sabe dónde están las balas? Me dijo, vamos a saber. Ministro, preocúpese porque esto no vuelva a pasar.
Y resulta que 8 meses después nos enteramos que hay una orden que tiene 4 años, desde que él era ministro de Defensa, que dice que los centinelas de un cuartel tienen que estar desarmados o tienen que estar sin municiones, y él dice que no la conocía. Tenemos que Después hacer de la primera interpelación, pausa. Quedó claro. Él no se preocupó por tratar de buscar que hubieran protocolos nuevos, mecanismos de control. Eso es lo que me llama la atención a mí. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, para ti y para todos en el estudio y en sus casas. Y bueno, hablando hoy con respecto al robo a cuarteles, la pregunta es, ¿afecta la imagen militar? Y nos pueden contar qué es lo que piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail, es estabocasmia@tele12.com, o si lo prefieren a nuestro Twitter, @estabocasmia12, o tienen a su disposición nuestro Facebook, Esta Boca es Mía 12. Están llegando también comentarios al respecto al SMS para que lo podamos leer en la pantalla. Si querés enviar el tuyo, tenés que mandar uno con la palabra Boca, dejas un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Bien, en el próximo bloque, si me permiten, yo insisto en retomar un aspecto del debate que tiene que ver con la situación de inseguridad general, el acceso a armas de la delincuencia y la vulnerabilidad tanto de la policía como del ejército para, bueno, defender su armamento. Pausa y ya venimos.